Hablábamos la semana pasada acerca de los aparatos bimaxilares como el Frankel, Bionator, Clamp, Bimler y un montón de aparatos bimaxilares, es decir, que están puestos arriba y abajo y que básicamente tienen una misión de cambiar la relación anteroposterior entre los maxilares. Es decir, el principio básico de los aparatos bimaxilares nació como el saltador de mordida, como los aparatos que hacían saltar la mandíbula, que traían la mandíbula de una distorrelación y la avanzaban hasta conseguir una normorrelación. En esencia, es importante dejar claro que estos aparatos bimaxilares tienen una misión objetiva, una misión clara: cambiar la relación entre los maxilares, no solo en sentido anteroposterior, sino también en sentido lateral. Es decir, hacer coincidir las líneas medias óseas si estuviesen estas desviadas, pero también aumentar, disminuir o mantener la dimensión vertical dependiendo de las necesidades del caso. En los casos de mordida profunda seguramente había que aumentar la dimensión vertical para desprofundizar la mordida. En síntesis, todos estos aparatos bimaxilares tienen la misión de bien correlacionar las arcadas dentales. Es su objetivo principal, bien correlacionar las arcadas dentales. Pero dependiendo de su diseño, podría haber aparatos rígidos miotónicos que no aportan mayormente amplitud a las arcadas dentales, es decir, que no hacen desarrollo de las arcadas dentales, como es este caso. Esto es un Bionator, un monobloc, un aparato rígido miotónico de los que hablamos la semana pasada, que generalmente no tienen una gran misión de conseguir el tamaño de las arcadas. Hay aparatos dinámicos elásticos que consiguen mayor tamaño que estos bloques rígidos, incluso aparatos que sin tener ningún tornillo consiguen desarrollo transversal, pero ocasionalmente nos da por ponerle tornillo a las placas activas y a los activadores. Activador es un término genérico para hablar de todos los aparatos bimaxilares, y les ponemos tornillo, pero a veces con ese tornillo es más difícil conseguir tamaño. Finalmente, quien le pone un tornillo a un aparato de estos tiene dos placas activas pegadas, no tiene un aparato tan suelto en las arcadas dentales y tan miofuncional, digámoslo así. Pero dejemos de lado estos aparatos y pasemos mejor a las placas activas. Pasemos a las placas activas, que no es solo la placa transversal. Decíamos la semana pasada, esto es una placa sagital, horizontal, una placa que es capaz de conseguir tamaño transversal y anteroposterior. Esto es una placa horizontal, esto es una placa transversal, esto es otra placa transversal. Básicamente, placas activas que no necesariamente es la placa de Schwarz. Son muchas las placas activas. Pero pasemos. Entonces decíamos que los anteriores aparatos bimaxilares tenían la misión principal de correlacionar las arcadas, partiendo de un cambio de postura que se hacía a la mandíbula. Pero de otra manera, las placas activas, estas placas activas, eran capaces básicamente de hacer tamaño de las arcadas dentales. Es el objetivo principal de estas placas activas, decíamos la semana pasada. Pero resulta que ni estas placas activas, esta de orden transversal, o este monobloc o activador o Bionator, como le queramos llamar, ninguno de los dos fomenta la dinámica de los maxilares. Y atentos con esto.
Y atentos con esto. Finalmente, este aparato rígido miotónico, inclusive los aparatos elásticos, aunque están clasificados en miodinámicos, son aparatos que ferulan la posición de la mandíbula. Y estas placas activas tienen la misión meramente de conseguir tamaño de las arcadas dentales. Como la verdad es un constructo teórico, a veces apasionado, o generalmente apasionado, no a veces, generalmente nuestras teorías científicas o enunciados filosóficos finalmente son meramente teorías que están hechas desde nuestro aprendizaje apasionado. Pero yo hoy le voy a presentar la fusión entre los aparatos bimaxilares y las placas activas, como lo intenté hacer la semana pasada. Hoy le voy a presentar las mismas placas activas, pero ahora dotadas de elementos miofuncionales. Tal es el caso de estas dos simples placas transversales, que básicamente tienen la misión, como las placas activas que explicaba o que enunciaba hace unos minutos, la misión de conseguir tamaño de las arcadas dentales, pero ahora estas están dotadas de dispositivos miofuncionales. Estas dos chapas metálicas, eléctricas, que a su contacto hacen una manifestación piezoeléctrica, una vibración mecánica que fomenta y genera mayor electricidad, más aún estando en una entidad biológica como las arcadas dentales. Estos elementos ya fomentan el dinamismo de las arcadas dentales, tal vez porque a estos aparatos rígidos miotónicos, inclusive los elásticos, o porque a estas placas activas no tienen la capacidad de dinamizar las arcadas dentales. Nace a finales del siglo pasado este concepto llamado chapas de rozamiento, dentro de una disciplina que debe llamarse ortopediodoncia, es decir, hacer ortopedia desde la doncia, desbloquear las arcadas dentales, desprogramar la oclusión dental, dejar la mandíbula a merced de un simple contacto eléctrico metálico, para que mientras se consigue el tamaño transversal de las arcadas dentales u horizontal, porque las chapas de rozamiento, estos dispositivos metálicos, estos dos, son meramente dispositivos a instalarse posiblemente en unas placas horizontales, posiblemente en unas simples placas de Halley, posiblemente en dos placas transversales como estas. Estoy hablando de este dispositivo miofuncional, de estas chapas de rozamiento, de este elemento eléctrico, ¿cierto? De este choque eléctrico que busca básicamente desprogramar la mandíbula y dinamizarla. Una mandíbula, recordémoslo bien, que la he presentado en mis charlas como un receptor importante de la postura corporal. No es solamente los ojos, los oídos y los pies los receptores de esa postura corporal. Aquí hablamos ya de una mandíbula, de una entidad biológica responsable de posarse en la maxila y establecer el equilibrio de la cabeza como consecuente responsable del equilibrio del cuerpo, ¿cierto? Entonces, este elemento dinámico elástico, estas chapas de rozamiento, decía, van a desprogramar esta entidad que tiene un condicionamiento eléctrico dado por el engranaje mecánico que dictamina un engrama neural y que termina acentuando un patrón funcional. Atentos con esto. Cuando de repente se le pone a la mandíbula esta interferencia mecánica a manera de un elemento que existe autónomo en las arcadas dentales, que se llama el contacto incisal, que es el cierre del circuito neuronal de este contacto incisal, presente en el día a día de cada paciente, este contacto incisal.
Resulta que cuando existe una distorrelación, una mandíbula distal, lo que comúnmente llamamos clase 2, este contacto incisal no está presente. Se trata entonces de impostar ese nuevo contacto clusal con estos elementos dinámicos, con estas chapas de rozamiento, insisto, con este hipotético contacto incisal que fomentará el cierre, que impostará el cierre del circuito neuronal y ante todo desprogramará esta entidad como mandíbula, como receptor de la postura corporal, lo dejará a libertad, a merced de la musculatura, donde el pterigoideo lateral participará de esta dinámica. Y recordemos que fisiológicamente este frote lateral que se da en la maceración de los alimentos, este frote lateral, es el causante del desarrollo hacia adelante de los maxilares. Ahora, el frote lateral es el responsable del desarrollo horizontal de las arcadas dentales. Recordemos que hay un cóndilo de trabajo y hay un cóndilo de balance. El cóndilo de balance está trabajando en el hacer de la rama, en el hacer vertical de la rama ascendente, de la rama de la mandíbula. Al otro lado hay un cóndilo de trabajo que trabajan alternamente. Después habrá un frote lateral por este lado y y en ese frote lateral se fomentará el desarrollo horizontal de estos dos cuadrantes, y habrá un cóndilo de balance donde en el cóndilo de balance por este lado habrá un desarrollo vertical. En esencia, entre el frote lateral y el cóndilo de trabajo, y el cóndilo de balance, se irá fortaleciendo el desarrollo de los maxilares. Pero cuando los maxilares están atrapados en una mordida profunda, como ocurre generalmente, cuando los maxilares están atrapados en una mordida profunda, es muy difícil que ese frote lateral se haga presente y que ese dinamismo aparezca. Por esa razón, es importante que entendamos que hay unos nuevos conceptos de ortopedia maxilar, que la verdad se inventa, que tenemos que avanzar sobre los hombros de los gigantes que nos antecedieron y entender que las placas activas nacidas al comienzo del siglo pasado y los aparatos bimaxilares nacidos a comienzos del siglo pasado, es hora que en este siglo tengan una trascendencia, tengan una evolución que finalmente todavía no se ha hecho presente. Decía Thomas Kuhn, que Thomas Kuhn decía que cada siglo trae consigo el cambio de paradigmas y que el cambio de paradigmas es la evolución del conocimiento, la evolución del universo. En síntesis, este video busca mostrarle a usted unos aparatos bimaxilares de donde venimos y unas placas activas que todavía no se han puesto de acuerdo la Academia Universal de si estos aparatos son de ortopedia maxilar o si estos son de ortopedia maxilar. Ambos aparatos son de ortopedia maxilar. Decíamos la semana pasada que la ortopedia maxilar como tal no es más que una respuesta integral de esta entidad llamada mandíbula, receptor de la postura corporal, y es una respuesta posicional, integral, ortopédica del paciente. En esa medida, yo le presento hoy tal vez uno de los aparatos de la ortopediodoncia que trabajan básicamente desprogramando la mandíbula, fomentando la dinámica. Atento, lo que no hacen los aparatos bimaxilares y lo que no hacen las placas activas solas como tal. Ahora, aquí no hay un invento raro, y lo aclaro porque en general nosotros somos culturas eurocéntricas. Todo tiene que venir de Europa para que se establezca. No, esto es suramericano, como el trabajo de Humberto Maturana, de Rocabado en Chile, de Mario Bunge en Argentina. En Sudamérica se pueden desarrollar cosas, solo que nosotros los suramericanos desconfiamos enormemente de nuestras culturas, de la capacidad de nuestras culturas. El conocimiento no tiene necesariamente que venir de Europa. Yo les recomiendo que lean el trabajo que está haciendo un portugués llamado Boaventura de Sousa Santos,
que ha desarrollado una teoría que se llama epistemologías del sur, donde no tiene el sur como punto geográfico, sino como ese sur donde está el conocimiento ancestral que el marketing se quiere llevar por delante y que quiere abandonar. Esto es un concepto interesante, así sea suramericano, un concepto que busca fomentar el dinamismo que no han tenido nunca los aparatos bimaxilares o las placas activas como tal. Esto son placas activas, esto es una evolución del conocimiento nacido de las tradicionales placas activas que buscan tamaño de las arcadas dentales. Aquí estamos en presencia de las mismas placas activas que buscarán el tamaño transversal en este caso, porque los tornillos transversales, u horizontal en el caso de los tornillos horizontales, o no haber desarrollo, pero ante todo fomentar el dinamismo. Entonces estamos en presencia de una nueva ortopedia maxilar, una ortopediodoncia, una ortopedia nacida desde el tamaño de las arcadas dentales, que propone primordialmente conseguir tamaño horizontal de las arcadas dentales, donde habrá que pensar en el desarrollo mayor de una arcada dental. Eso lo entenderemos en la medida en que caminemos en estos conceptos, que propone el desarrollo transversal de uno u otro por separado, donde estos conceptos de placas activas es posible que haya una placa superior que deba activarse más que la inferior, es decir, que mientras a esta se le da una vuelta, a esta se le dan dos o viceversa, con miras a correlacionar las arcadas dentales, para que puedan finalmente cohabitar en equilibrio, paridad o correspondencia biunívoca. Como entidades unívocas que son, la maxila y la mandíbula deben habitar en correspondencia biunívoca. Esto es una propuesta interesante que está aquí para quien crea que puede servirle de algo, a pesar de ser una propuesta suramericana. Esto es uno de los tantos conceptos que le empezaré a explicar a partir de este momento, de estos días, de este momento de la historia. Estamos haciendo historia. Le empezaré a contar a partir de este momento cómo la ortopediodoncia tiene unos métodos terapéuticos basados en biofísica aplicada, no en biofísica teórica ni en biomecánica teórica, en biofísica como parte fundamental del desarrollo del desarrollo biofísico de estas entidades. No una biofísica teórica, sino una biofísica aplicada, un hacer con las manos, un juego de vectores y derivadas. Son los aparatos de ortopedia bimaxilar, han sido siempre miotónicos o placas activas, una magnitud vectorial, un juego de vectores o derivadas, materia prima del estímulo, de lo que estudiamos como estímulo. Entonces, le presento este concepto, le presento estos conceptos como conceptos dinámicos, rescatando la dinámica, insisto, perdóname que lo repita, que no han tenido ni las placas activas solas, ni los aparatos bimaxilares. Aquí estamos en presencia de elementos que van a fomentar la dinámica mientras se consigue el tamaño de las arcadas dentales. Y repito, se trata de desprogramar, esto está desprogramando, la oclusión está a merced de un contacto eléctrico, piezoeléctrico más exactamente, metálico eléctrico. Se trata de desprogramar, tratar mediante placas activas, hacer el tamaño coherente de las arcadas dentales acorde para que luego se reprogramen. Entonces, dinamizar, desprogramar, hacer tamaño de las arcadas dentales y luego correlacionarlas en armonía, equilibrio, paridad o correspondencia biunívoca. Esa es la propuesta. En esencia, como decía la semana pasada, lo que estoy tratando de hacer es aprender a contarlo, aprender a decirlo. La verdad es un constructo teórico lamentablemente apasionado que debe inventar una verdad. La verdad se inventa, la verdad hay que inventarla, la verdad es un constructo teórico. Y como tal, quiero empezar a presentarle la ortopediodoncia,
los aparatos de ortopedia maxilar, que fomentan la ausente dinámica, la que ha estado siempre ausente, la dinámica de los métodos terapéuticos que hemos usado, para pensar en desarrollo transversal y hacia adelante, y no en desarrollo transversal y hacia atrás, para potenciar no solo el frote lateral, sino el desarrollo hacia adelante de las arcadas dentales. Para terminar, debo decirle que la oclusión estable es posible conseguirla atrás o adelante. Y si la conseguimos adelante, tendremos despejadas las vías aéreas y tendremos una caja de resonancia de los seres humanos, las arcadas dentales, como la cavidad lingual, como caja de resonancia, donde se construirá el lenguaje, esencia del ser. Por vuestra atención, muchas gracias.